Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Bienvenidos. ¿Qué libro o qué carta hemos estado estudiando domingo tras domingo? Santiago. La semana pasada estudiamos acerca de la lengua. Pero hoy vamos a entrar en un tema que también tenía cierta razón Santiago de hablar de él, y tiene que ver con los conflictos, con las peleas. Y yo he titulado este sermón, ¿por qué pelean los santos? ¿Ustedes creen que los santos pelean? Hoy vamos a explorar un pasaje de la epístola de Santiago que nos habla acerca de las razones o el origen de los conflictos en nuestra vida. Creo que todos enfrentamos conflictos. Hay conflictos laborales, en nuestras relaciones interpersonales, en la comunidad. A veces se presentan conflictos con los hijos, entre esposos, entre amigos que se pelean. Pero yo me he preguntado, ¿por qué los creyentes se pelean, se mastican y no se pasan o no se tragan? Vamos a leer Santiago capítulo 4. Del versículo 1 al 10. ¿Por qué se pelean los santos? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¡Oh, almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que las Escrituras dicen en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a quienes, a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Hermano, nuestros deseos naturales, fuera de la voluntad de Dios, siempre van a crear conflictos. La sesión que acabamos de terminar la semana pasada, Julio predicó acerca de la lengua. Tal vez esa última porción del versículo 13 al 18 nos hizo falta. En el capítulo 3 del 13 al 18 habla de la sabiduría y trata del tema de la verdadera sabiduría que se manifiesta en paz, y el de la falsa sabiduría que resulta en desorden y peleas. Habla de la sabiduría de Dios y del mero entendimiento humano. Y miren cómo termina el versículo 18 del capítulo 3.
y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Aquí, en este capítulo, que vamos ahora a entrar al capítulo 4, ustedes encontrarán en el versículo 2 que Santiago vuelve a ocuparse del desorden, que es la consecuencia de la misma falta de sabiduría, de la que el diablo es la fuente máxima. Santiago en el capítulo 4 del 1 al 10, esta sección se compone de 3 elementos importantes o 3 aspectos importantes. En primer lugar, da las razones por qué hay discusiones y peleas entre los creyentes, del versículo 1 al 3. Pero del versículo 4 al 7 habla de las razones por las cuales hay conflicto con Dios. ¿Por qué nos peleamos con Dios nosotros? ¿Por qué tenemos conflictos con Él? Pero al final encontramos la manera como Dios plantea que podemos hacer frente a las diferencias, a las dificultades entre nosotros como creyentes. Pensando en eso, quiero que mire los primeros 3 versículos de su Biblia. Razones de nuestros conflictos. Aquí nos habla de la raíz de las divisiones entre creyentes. Ahora dice en el capítulo 4, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Es una pregunta retórica que nosotros mismos debemos pensarla. Él está planteando la razón, la fuente, el origen. Santiago muestra la fuente de nuestro conflicto y dice que en medio de nosotros, dice, ¿por qué se pelean? ¿Por qué hay guerras? ¿De dónde vienen las guerras? Los pleitos, las contiendas entre hermanos. Ustedes se acuerdan que cuando Pablo escribió a la iglesia de Corinto, también habían pleitos y contiendas entre hermanos, divisiones entre uno y otro. Y unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Y los más espirituales, tal vez, o pensarían que eran los más espirituales, decían, nosotros somos de Cristo. Pero la pregunta que Santiago nos hace ahora, esta mañana, es, ¿cuál es la fuente de eso? Y miren el versículo 1, dice, ¿no es de vuestras pasiones? ¿No es de vuestras pasiones? ¿De dónde vienen las guerras? Las ansias que luchan dentro de nosotros. Y aquí está hablando de las pasiones, de los deseos, que es algo interno en nuestra vida. Nadie sabe lo que tú estás pensando o deseando o anhelando. Ahora, quiero decirles que los seres humanos, Dios puso en nosotros las pasiones. Y hay buenos deseos, pero también hay deseos desenfocados. Los malos deseos tienen un carácter y el carácter de los malos deseos es destrucción. Pero los buenos deseos en el Señor, en su voluntad y en sus propósitos, edifican nuestra vida y la de los demás. Los deseos son capacidades naturales. Tienen que ver con las pasiones. No se ven, pero un día salen a la luz. Es como cuando la mujer está en gestación. El primer mes no logra ver a su bebé, pero ella siente que se mueve de un lugar a otro. Y hay mujeres que dicen, yo siento como una bolita aquí que se mueve, tócalo, tócalo. Y uno le pone hasta el oído. Y se mueven de un lado a otro. Pero ella anhela un día poder tener en sus brazos a su hijo. Y entonces va creciendo y van pasando los días, las semanas, los meses, hasta que ya se va viendo cómo crece su vientre. De igual manera los deseos están dentro de nosotros. Ahora aquí Santiago está diciendo, está hablando de deseos
que destruyen. Y un día esa madre da a luz a su hijo. De igual manera, los deseos salen a la luz, sean buenos o sean malos. Los deseos hacen parte de nuestra naturaleza humana, pecaminosa. Están dentro de nosotros los deseos. Ahora él dice lo siguiente, versículo 1. ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Es como si dentro de nosotros hubiese un volcán que está a punto de erupcionar. Así son los deseos que van a salir. Y él da algunas razones. Ustedes codician y no tienen. Versículo 2. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestro deleite. Santiago muestra que la fuente de nuestro conflicto es esa lucha que hay dentro de nosotros mismos, que no podemos desligarnos de estos deseos, pero lo que vamos a aprender es cómo vamos a controlar esos deseos. Santiago revela que los conflictos provienen de nuestros deseos egoístas. Y él habla que entre nosotros, está hablando a la iglesia, está hablándonos a nosotros en esta mañana. Y dice que en medio de los creyentes hay codicia. Y yo me he preguntado, ¿cómo es posible que en medio de nosotros haya codicia? La codicia tiene que ver con fijar un deseo ilegítimo hacia los objetos de otra persona. Es anhelar poner el corazón en lo que otro ya tiene. Y me pregunto, ¿qué puede uno codiciar entre hermanos? Tal vez uno puede codiciar los dones. Cómo Dios usa a un hermano o a una hermana. Y a veces no nos alegramos de eso, sino más bien que nosotros queremos también que Dios nos dé el mismo don para que me use de la misma manera. A veces nosotros anhelamos los dones más visibles. El hacer milagros, el ser pastor, el cantar o hacer parte del ministerio de la alabanza. ¿Quién no quisiera ser? Yo anhelaría ser un músico de la iglesia, pero el problema número uno es que ese no es el don que Dios me dio. Los arrullaría a ustedes o les dañaría el oído, que saldrían corriendo de este lugar. Ese fue el engaño más grande. Un hermano de la iglesia me dijo, donde yo conocí al Señor, tienes el don de cantar. Y ensayé todo un mes una canción con ese hermano. Yo me encuentro con ese hermano. No lo odio, pero me acuerdo, siempre me acuerdo. Ay, Dios, no quiero acordarme. Entonces, probablemente uno anhela tener lo que Dios le ha dado a otro. Ahora, hay buenos deseos. No estamos diciendo que todo anhelo es malo, pero se convierte en malo cuando yo estoy con todo mi corazón que Dios se lo quite a él, pero me lo atribuya a mí. El tema de interceder, de orar, nadie quiere eso. Nadie lo quiere. Uno hace cultos de oración, vienen 3, 4. Nadie quiere orar porque uno quisiera esos dones donde a uno lo ven espectacularmente. ¿Qué más pudiera codiciar uno de un hermano? Codicia. ¿Qué más creen ustedes que uno pudiera codiciar? ¿Sus dones? ¿Los bienes? Dios, ¿cómo has prosperado a ese hermano o a esa hermana? ¿Qué más pudiera uno codiciar, Nelly? De un hermano. El empleo. ¿Quién lo ve ahí? Pero cuando no tenía ese empleo era que venía aquí, que oraran y oraran. Y ahora, ¿por qué Dios no me das uno igualitico? Igual es que solamente él merece ese empleo.
No, si yo soy tu hijo también. Pero no solo la codicia, la envidia. ¿Alguno de ustedes le ha picado la envidia? ¿Alguno ha sufrido de envidia alguna vez? ¿Sí? ¿Han tenido envidia? Si ustedes quieren saber, yo también he sentido la envidia. La envidia es ese sentimiento de disgusto. Escuche esto, al ser testigo, oír de la prosperidad de otro. A veces no nos alegramos de la manera como Dios bendice y prospera a otro hermano, sino que lo que hacemos es sentir en nuestro corazón ahí un gusanito de disgusto porque Dios está prosperando al otro, porque Dios está usando al hermano o a la hermana más que a mí. Ay, pero mire cómo Dios le ha bendecido, le ha prosperado. La envidia tiene que ver con ese sentimiento de disgusto al ser testigo, oír cómo Dios bendijo al hermano o a la hermana. Y Santiago dice, ¿cómo va a ser eso posible? Cuando yo he ido a alguna otra iglesia, tal vez más amplia que esta, el local, bueno, los músicos del grupo de alabanza de aquí son únicos y Dios los usa. Pero qué tremenda instrumentación tienen. Oye Dios, ¿y por qué no nos mandas a nosotros ese piano que tienen nuevo? Ay Dios, y nosotros con un piano viejito en la iglesia. Y esa batería chasclada que se le caen los platillos, que casi Junior cae privado ahí. Dios, ¿pero por qué? Y estos hermanos, ¿es que ellos son más que nosotros? Ah, Dios. La envidia. La envidia. Cuando yo estaba en el seminario teníamos un grupo de estudio. Flor, Eliana, bueno, Rocío también estaba ahí, yo. Y había una cartagenera, Arlet. Y nos sentábamos al frente. Pero yo estaba pendiente cuando entregaban las notas de los exámenes, miraba por el rabo del ojo. Y cuando veía que la nota de mi vecina estaba por encima de la que yo había sacado, ay, sentía como una tristeza. Y un día Dios me dijo a mí, yo no te he traído aquí para competir por una nota, yo te he traído para formar mi carácter en tu vida. Ahora, yo no sé si usted como estudiante, ahora no es que uno quiera ser mediocre, no, pero no sé, Camilo, Haider y todos los que han estudiado, uno como que quisiera medirse y decir, bueno, pero yo ¿por qué no soy como don Fernando? En estos días alguien me dijo en el seminario, el lunes que fuimos a una reunión con una misionera, si supieran a cuál iglesia asiste el profesor Fernando, el doctor Fernando. Y entonces me quedó viendo a la iglesia del pastor. ¿Qué privilegio tiene el profesor Fernando de ser pastoreado por Nicolás? Y yo dentro de mí decía, ¿qué va? Porque él ha dicho, Nicolás es mi pastor, nada me faltará. Pero dentro de mí yo decía, estoy aprendiendo a los pies de Gamaliel. Y hay que reconocer, cuando aprendemos de él, creo que es un modelo a seguir. Pero no a envidiar, no a codiciar, porque es único. Camilo es único, Haider es único, Odila es único, usted es único. Y Dios le va a usar a usted tal como usted es. Dile al que está al lado, eso es para ti. Pero también para mí. Ahora dice, ¿sabe qué? ¿Por qué hay conflictos? Por insatisfacción, por deseos insatisfechos que pueden llevarnos a la envidia y a la rivalidad. Deseos insatisfechos que pueden llevarnos a la envidia y a la rivalidad.
¿Sabe cuál es? Santiago deja ver esos deseos. Que vuestras pasiones, dice en el versículo 1. En el versículo habla de lo que deseáis. Porque mira, en el versículo 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Oiga, esto aquí es bravo. Uno puede llegar al extremo de codiciar algo, pero que aún el enemigo puede colocarle hasta el deseo de quitar la vida a otra, pero entre hermanos. Bueno, algunos hablan de esa porción como si fuera algo metafórico, pero yo quiero decirle, es probable que entre hermanos se codicie y se envidie, que quisiera uno desaparecer a la otra persona. El enemigo puede poner eso. Cuando hace muchos años que estaba en Montería, oí, y no sé si les he contado esto, pero oí de un hombre, fui a visitar una cárcel, a predicar en la cárcel, y me encontré a un joven como de 18 años. Y yo le pregunté, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? Y me dijo, ¿sabe? Yo sentía odio y envidia por mi hermano mayor. ¿Y por qué? Porque mi hermano mayor, mi papá le dejó encargado de todos los bienes, de la finca, de todo. Y cuando yo iba a pedirle algo, él no me daba así las cosas tan facilito. Y entonces lo que yo pensé, mire cómo es el enemigo, y maquiné, era quitarle la vida a mi hermano. Y mi hermano una noche salió de parranda y llegó como a las 2, 3 de la mañana. Yo me escondí debajo de la cama, me dijo ese hombre. Tenía un martillo de esos bien grande que en la costa no sé por qué le dicen la mona. No se echa ningún tinte, pero da duro. Y entonces esperé cuando él entró trastrabillando y ¡pum! Un golpe certero en la frente. Y le destapó la cabeza, el cráneo. Murió instantáneamente. Eso empezó como un gusano muy pequeño dentro de su corazón, pero el enemigo fue alimentando ese deseo destructivo, irresistible, para acabar la vida de su propio hermano. ¿Cómo es posible? Pero no vamos tan lejos. Hoy día hemos escuchado en las noticias de hijos que le quitan la vida a sus propios padres. En estos días escuché esas noticias. Y no sé si es que en Montería es que sucede eso, porque eran de la costa. Hermano, uno puede llegar a experimentar el deseo de quitar la vida a otra persona, pero creo que nosotros como hermanos no resistimos. No tenemos lo que anhelamos, porque pedimos mal. Y yo me estaba preguntando, ¿por qué? ¿Por qué no tenemos? No tienen porque no piden, dice Santiago. Y cuando piden lo hacen de manera equivocada para usar en vuestros propios placeres y deleites físicos. Ahora Dios puede darnos lo que pidamos conforme a la voluntad de Dios, conforme a sus propósitos, porque Él siempre nos ama y quiere lo mejor para nosotros. La gente le pregunta a uno, pastor, pero ¿por qué Dios no me ha dado lo que yo tanto he anhelado y le he pedido? Porque Dios conoce cuál es tu verdadero anhelo. ¿Para dónde vas? ¿Cuál es el propósito de eso? Ahora el problema aquí no es entre los hermanos, sino con Dios mismo. La razón del conflicto con Dios, y en Santiago habíamos leído, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Escuche esto. En el versículo 4, Santiago
pasa rápidamente a nuestro conflicto con el Señor. Y esto nos va a ayudar a ver que la línea entre el conflicto con Dios y el hombre a menudo son bastante borrosas y delgadas. ¿Y sabe el conflicto con Dios? Él dice, oh almas adúlteras. Este es un término bastante pesado. ¿Cómo es que si nosotros conocimos al Señor, Santiago está hablando de almas adúlteras? Este tipo de adulterio es infidelidad, pero no porque usted se haya acostado con la mujer ajena o con el hombre ajeno. No, este es un tipo de adulterio de carácter espiritual. ¿Se acuerdan cuando Moisés estaba en el monte y tardaba? ¿Qué hizo Aarón y el pueblo de Israel? ¿Qué fue lo que hicieron? Hicieron un becerro, un ídolo. Cuando nosotros pretendemos amar a Dios, pero lo amamos por debajo de cualquier ídolo que hay en nuestro corazón, eso es infidelidad a Dios. Estamos pecando contra Dios. Y vale la pena aquí en esta mañana preguntarnos, ¿qué estoy amando más que al Señor? ¿Mi trabajo? ¿Mi novio? ¿Mi novia? ¿Mis hijos? ¿Mi nieto? Ahora, es posible que caigamos en el extremo de amar más el ministerio que a Dios, de amar más la obra de Dios que el Dios de la obra. Es posible que amemos más o estemos apegados a los recursos. ¿Vieron el terremoto que hubo en Marruecos? Ay, hermano, más de 2,000 hasta ayer habían muerto. Parece ese pueblo como un desierto. Oiga, hermano, y miren ese edificio cómo se desplomó. Hermano, los ídolos de este mundo se desploman, pero Dios permanece para siempre. Bendito sea Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? No améis el mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Aquí el mundo no hace referencia a ese término, aspecto geográfico. No, se refiere al sistema caído, a todos aquellos deseos que van en contravía con Dios. Se refiere a la idolatría de este mundo. Este mundo va tras la perversidad y la gente le pone el sello a la perversidad. Inmoralidad sexual, lesbianismo, homosexualismo, y todo el mundo aplaude. Quiero decirles que debemos vivir conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra. Estamos en conflictos con Dios porque queremos agradar al mundo. ¿Y sabe qué dice la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15? Miren lo que dice. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Dios está en conflicto con nosotros cuando hacemos amistad con el mundo. Y Él lo llama adulterio. Dios debe ser nuestro amante y no estar apegados a las cosas que nos rodean. Dios es celoso contigo y conmigo. Somos propiedad de Dios y nada ni nadie nos arrebatará de su mano. Todos esos afectos, todos esos deseos causan conflicto no solo contra nuestro hermano, sino contra Dios. Y sabe, del versículo 7 en adelante está la solución a estos conflictos. ¿Qué debemos hacer para no estar en conflicto con los hermanos, pero tampoco con Dios? Versículo 7, Santiago.
Pero antes de eso, miren lo que dice. Versículo 6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios nos capacita con su gracia para que podamos controlar los deseos, porque Dios por su Espíritu nos ha dado dominio propio. Hay deseos dentro de nosotros que quieren desbordarse, pero Dios coloca, así como el jinete coloca el cabestro sobre la boca del caballo, así hace Dios para que no nos desenfrenemos, no nos desboquemos. Cuando usted de alguna manera sea tentado a codiciar, sea tentado a envidiar, sea tentado a pelearse con algún hermano de la iglesia, sencillamente lo que necesitamos es la gracia de Dios sobre nuestra vida para tener dominio propio en nuestra vida. Y dice, someteos pues a Dios. Ahora aquí hay una serie de imperativos. Aquí hay un llamado al arrepentimiento. ¿Por qué se pelean? ¿Por qué se pelean entre ustedes? Entre esposos. Santiago describe algunas actitudes del corazón. Y comienza hablando de la gracia en el versículo 6. La gracia nunca la reciben los orgullosos, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Necesitamos humildad, y la humildad debe llevarnos a reconocer que el otro hermano es una persona que Dios hizo conforme a su imagen y su semejanza, y no tengo que envidiar nada de él, sino que debo alegrarme en mi corazón como Dios le usa para su gloria y su honra. Pero en primer lugar habla de someterse a Dios. Someterse es estar bajo la voluntad de Dios, es hacer lo que Dios quiere. Pero no solo habla de someterse, ¿qué más dice? Someteos pues a Dios. ¿Qué más tenemos que hacer? Resistid al diablo. ¿Qué más dice? Versículo 8. Acercarse a Dios. ¿Qué más dice? Pero habla también de limpiar. Esos son imperativos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces, someterse, resistir, pero también hay que vivir en integridad y en santidad para Dios. Acercarse a Dios y dirigir todos esos malos deseos hacia Él. Y eso nos conduce a exaltar a Dios todos los días de nuestra vida. Versículo 10 dice, humíllense delante del Señor y Él os exaltará. Hermano, la humildad es el camino para resolver los conflictos. Cuando usted tenga conflictos con su esposo, con sus hijos, entre hermanos, ¿sabe lo que tenemos que hacer? Perdóname. Perdonarse los unos a los otros como el Señor nos ha perdonado. La humildad correctamente aplicada, Dios la valora. No nos peguemos de las cosas de este mundo. Si usted se pega de las cosas de este mundo, perderá el brillo. La humildad nos ayuda a buscar la piedad. No una falsa humildad, sino esa humildad en la cual nosotros menguamos y Dios crece. Y quiero terminar diciendo lo siguiente. Sometámonos a Dios cada día de nuestra vida, de tal manera que Él crezca en nosotros y nosotros menguemos. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta.